La niña había desaparecido, pero nadie lo sabía. Todavía era un verano espeso, sofocante, de esos que hacen que hasta el tiempo parezca sudar. Orlando, Florida, vibraba bajo un sol impasible, y entre las calles arboladas, entre las casas comunes y los rostros cotidianos, una tragedia ya se tejía en silencio, como una telaraña invisible. Kaylee Marie Anthony, de apenas 2 años y 8 meses, ya no estaba donde debía estar. Ya no corría por el césped, ya no reía con su voz cristalina, ya no abrazaba a su madre. Pero nadie lo supo. Durante 31 días en las fotografías recientes, Kaylee aparecía siempre sonriente, con grandes ojos vivos y cabello castaño claro. Era, según todos, una niña alegre, traviesa, llena de energía. Y su madre, Casey Anthony, una joven de 22 años, solía hablar de ella como si fuera el centro de su mundo. Pero pronto, las imágenes y las palabras serían puestas bajo una luz diferente. Una luz que revelaría más sombras que certezas. Aquel primer silencio, ese vacío invisible, comenzó a notarse en la casa de los Anthony, una vivienda modesta en el condado de Orange. Cindy Anthony, la abuela de Kaylee, empezó a sentir que algo no estaba bien. Casey llevaba semanas sin dejar que la familia viera a la niña. Siempre había una excusa, una razón rápida, un lugar donde estaba, un parque con la niñera, paseo, durmiendo, pero todo parecía más débil con cada día que pasaba. Las respuestas se volvían huecas, improvisadas, hasta que, una noche de julio, Cindy ya no pudo callar más. Fue entonces cuando hizo la llamada que marcaría el inicio de uno de los casos más enigmáticos de la historia moderna. El 15 de julio de 2008, a las 8:44 de la noche, marcó el 911. En su voz estaba rota, pero firme. «Hace un mes que no vemos a Kaylee», dijo con un tono entre la desesperación y la furia contenida. «Y algo huele mal en el auto de mi hija como si hubiera habido un cadáver ahí». Las palabras retumbaron. El operador pareció dudar, luego reaccionó, y poco después, agentes de policía llegaron al lugar. Comenzaba así una investigación plagada de medias verdades, declaraciones extrañas y un silencio que, cuanto más se escarbaba en él, más ruido hacían. Casey fue interrogada esa misma noche. Su relato fue desconcertante. T.O.Q. Suhai había sido secuestrada por una niñera llamada Zenaida Fernández González, una mujer de la que no se tenía ningún registro, ninguna foto, ninguna prueba. Aseguró que llevaba semanas investigando por su cuenta, tratando de encontrarla sin involucrar a la policía. Dijo que temía por la vida de Kaylee, pero algo en su mirada no encajaba. Los oficiales notaron que no lloraba, que hablaba con una calma casi artificial, que sus respuestas parecían ensayadas, como guiones aprendidos sin emoción. Esa noche, fue arrestada por ocultar información crucial. No era aún una acusación de asesinato, pero el vacío en torno a la niña se hacía más y más pesado al revisar el coche de Casey, un Pontiac Sunfire blanco. Los peritos encontraron un olor inconfundible. No era humedad ni basura, era descomposición. En el maletero hallaron un pelo humano, restos de una sustancia parecida al cloroformo y una pequeña mancha sospechosa. En un contenedor, cerca del coche, se descubrió una bolsa con objetos que parecían haber pertenecido a un niño, un peluche, una toalla con dibujos infantiles. Todo era sutil, nada era concluyente, pero el olor no mentía a los investigadores. Comenzaron a mirar más de cerca la vida de Casey, su historial, sus movimientos en su celular, y sobre todo, lo que había hecho durante esos 31 días de silencio. Las imágenes no tardaron en aparecer. Fotografías de Casey bailando en discotecas, bebiendo, participando en concursos de camisetas mojadas, rodeada de amigos, riendo, como si nada ocurriera, como si Kaylee no estuviera desaparecida, como si su mundo no se hubiera desmoronado. Las redes sociales se llenaron de esas imágenes, cada una más desconcertante que la anterior. ¿Dónde estaba el duelo? ¿Dónde la angustia? Las dudas crecieron, y con ellas, las teorías. Algunos decían que todo había sido un accidente, un descuido fatal, que Kaylee había muerto en la casa, y que Casey, aterrada, trató de encubrirlo. Otros hablaban de intenciones más oscuras, que Casey, joven y deseosa de libertad, había visto a su hija como un obstáculo, que había decidido eliminarla, que había buscado cloroformo en internet, que había practicado cómo deshacerse de un cuerpo. Pero por más sospechas que hubiera, faltaba lo esencial en el cuerpo de Kaylee durante meses. Cientos de voluntarios buscaron por campos, bosques, lagunas. Nadan solo rumores, hasta que, el 11 de diciembre de 2008, un trabajador de servicios públicos se adentró en un terreno pantanoso cerca de la casa de los Anthony. Buscaba un sitio apartado para orinar. Tropezó con algo extraño,
una bolsa negra medio oculta entre ramas. Llamó a la policía, y cuando los agentes llegaron lo que encontraron fue devastador. Dentro de la bolsa había restos óseos. Una calavera infantil, mandíbula, costillas, restos de una pequeña manta con figuras de Winnie the Pooh. Y cerca, una cinta adhesiva envuelta alrededor de lo que habría sido la boca. En la autopsia, no pudo determinar una causa exacta de muerte, pero la cinta adhesiva y la forma del hallazgo no dejaban espacio para la imaginación. Ann Cayley había muerto. Eso ya era indiscutible, pero el misterio apenas comenzaba. El caso tomó una nueva dimensión. Se convirtió en un fenómeno mediático. Las noticias hablaban de él día y noche. Los canales de televisión transmitían cada movimiento. La opinión pública se dividió, y la imagen de Casey Anthony se volvió el símbolo de un crimen sin justicia, en un enigma vivo. El tiempo se detuvo para muchos, porque lo que no se podía responder, lo que nadie lograba entender, era lo esencial: cómo puede una madre vivir con esa sonrisa, sabiendo que su hija ya no está. La historia estaba apenas comenzando, y cada respuesta solo traía consigo más preguntas. La historia estaba apenas comenzando, y cada respuesta solo traía consigo más preguntas. El rostro de Casey Anthony ya no era solo el de una joven madre. Era el rostro repetido en noticieros, en periódicos, en blogs, en foros donde se discutía su aparente frialdad con una obsesión casi enfermiza. Una madre cuya hija había muerto bajo circunstancias nebulosas, y que durante el periodo más crucial, en vez de mostrar angustia, se mostró ajena, festiva, despreocupada. Nadie comprendía cómo era posible, pero el verdadero misterio se escondía entre las líneas de su historia, en los huecos que ni los fiscales ni la defensa podían llenar con certeza. La fiscalía fue tajante. Desde el inicio, Casey había asesinado a su hija. Sostenían que el motivo era simple, doloroso y cruel. Quería recuperar su libertad. Quería una vida sin ataduras, sin el peso de la maternidad, sin tener que responder por nada ni nadie más que por sí misma. Habían revisado sus conversaciones, sus búsquedas en Internet, sus salidas nocturnas, y todo parecía apuntar hacia una verdad perturbadora. Ann Casey no se comportó como una madre desesperada, sino como alguien que ya no tenía por qué preocuparse. Los fiscales construyeron su caso. Con fragmentos frágiles pero inquietantes, hablaron del cloroformo, una sustancia tóxica que apareció en pequeñas cantidades en el maletero de su coche. Hablaron de rastros de descomposición, detectados por perros entrenados, de una búsqueda en la computadora familiar que contenía términos como hacer desaparecer un cuerpo y romper el cuello. Hablaron de la cinta adhesiva encontrada en el cráneo de Cayley y de la extraña combinación con una calcomanía en forma de corazón, algo que parecía casi ritual, casi infantil. Pero la defensa no tardó en presentar su versión. José Báez, un hombre de tono grave y rostro calculado, lanzó una declaración que desvió la mirada del jurado y del país entero. Ann Cayley no fue asesinada. Cayley se ahogó en la piscina de la casa de los Anthony. El silencio en la sala fue tenso. Los murmullos entre el público se entrelazaron con la tensión que flotaba en el aire. Báez acusó directamente al padre de Casey, George Anthony, de haber encubierto el accidente, pero fue más allá. Afirmó que George había abusado sexualmente de su hija desde que era niña, y que como resultado, ella había aprendido a mentir, a fingir, a vivir con el dolor oculto bajo una máscara. Decía que cuando Cayley murió, Casey actuó con el mismo patrón aprendido: ocultar, no sentir, no hablar. Y George, según la defensa, fue cómplice, enterrando la verdad bajo la culpa. La acusación era tan poderosa como desconcertante. No había pruebas físicas de abuso, no había denuncias anteriores. George Anthony negó cada palabra con el rostro quebrado, pero una semilla ya había sido plantada. Una duda casi imperceptible comenzó a germinar en los corazones del jurado durante semanas. El juicio se convirtió en un espectáculo que paralizó al país. Los testimonios se sucedían: peritos forenses, analistas digitales, miembros de la familia, antiguos amigos, expertos en conducta. Algunos afirmaban que Casey mostraba rasgos de narcisismo. Otros decían que no parecía tener emociones genuinas. Hubo quienes la defendieron, afirmando que la conocían desde niña y que siempre había sido una buena madre. Pero todo era difuso. Nada irrefutable. En la fiscalía tenía un problema: no podía determinar cómo murió Cayley. No había causa de muerte concluyente. El cuerpo había sido hallado en estado esquelético. La cinta adhesiva sugería un crimen, pero no era prueba suficiente. El cloroformo estaba presente, pero no en niveles fatales. Las búsquedas en el ordenador eran sospechosas, pero no se pudo comprobar quién las había realizado. El caso comenzaba a parecer un castillo de arena, bello desde lejos, frágil de cerca. Ni Casey seguía sin hablar. Nunca subió al estrado, nunca dio su versión completa. Solo miraban. A veces lloraba, a veces mantenía la mirada fija, como si no habitara del todo ese espacio. El jurado la observaba.
El público la juzgaba, pero Susan era su escudo más fuerte. Mientras tanto, las imágenes de Kaylee seguían apareciendo en cada rincón del juicio. Videos caseros donde se la veía bailando, cantando o jugando. Grabaciones de su voz diciendo mamá, abuela, riendo. Eran fragmentos de una vida que ya no existía, recuerdos capturados antes del abismo. Cada imagen era un recordatorio de lo que se había perdido. Cada risa, una herida, las teorías se multiplicaban. Algunos pensaban que todo había sido un trágico accidente, que Casey se asustó y su padre la convenció de ocultarlo. Otros creían que ella, harta de su rol de madre, decidió eliminar a Kaylee con frialdad. Y estaban los que decían que Casey era víctima de una crianza tóxica, un peón de algo que había comenzado mucho antes. Del nacimiento de su hija, empero, las pruebas no hablaban con claridad. A la defensa cuestionó los procedimientos de la policía, señalando errores en la cadena de custodia de la evidencia, mostraron inconsistencias en los testimonios, jugaron con la incertidumbre como si fuera un aliado, y en cada momento se aferraban a la idea más poderosa en un juicio criminal en sí. Hay duda razonable, no puede haber condena, finalmente. Tras más de un mes de argumentos, de lágrimas, de tensión, el jurado fue enviado a deliberar. 12 personas, todas desconocidas entre sí, llevaban ahora en sus manos el peso de una decisión imposible. No solo tenían que juzgar a una joven madre, tenían que decidir si esa madre había matado a su hija. Y si lo había hecho, si merecía morir por ello. Fueron 10 horas de deliberación. 10 horas en las que cada jurado se enfrentó con su conciencia, con sus temores, con sus percepciones. No había una escena del crimen clara, no había confesión, no había causa de muerte. Solo un cadáver hallado en un bosque, solo una madre que mintió, solo una niña que ya no estaba en el 5 de julio de 2011. Regresaron Anne, y en el instante en que el veredicto comenzó a leerse Tadusa y detuvo la historia. Entonces, estaba a punto de dar un giro que nadie, ni siquiera los más cínicos, habían previsto. Una última sombra se preparaba para caer sobre el caso. La historia entonces estaba a punto de dar un giro que nadie, ni siquiera los más cínicos, habían previsto. Una última sombra se preparaba para caer sobre el caso Sionke, el 5 de julio de 2011. A las 2:15 de la tarde, el tribunal estaba repleto, no, solo, en su interior. Afuera, las calles estaban colmadas por periodistas, cámaras, espectadores, activistas, curiosos. La nación entera parecía contener la respiración. Era el momento que todos habían estado esperando durante 3 años, el momento de la verdad, o al menos de una resolución. Casey Anthony estaba sentada junto a su equipo legal inmóvil, con el rostro impenetrable. En el jurado entró. Las miradas cayeron sobre ellos como cuchillas de incertidumbre. La voz de la secretaria del tribunal tembló al comenzar a leer. En el cargo número 1, asesinato en primer grado. El jurado declara a la acusada no culpable. Un instante de silencio. Luego un murmullo colectivo que pareció sacudir las paredes. La incredulidad era palpable. En el cargo número 2, abuso infantil agravado, no culpable. En el cargo número 3, homicidio involuntario de un menor, no culpable. Solo en los cargos menores, mentir a la policía, Casey fue hallada culpable. 4 cargos, 4 pequeñas verdades entre un océano de dudas. Las cámaras enfocaron su rostro. Lágrimas caían por sus mejillas. No había júbilo, pero sí una liberación muda, como si hubiera cargado con una condena durante años, sin que nadie la pronunciara. El abogado José Báez le sostuvo la mano. El país, en cambio, rugía con indignación. Afuera del tribunal, gritos de «justicia» para Kaylee retumbaban contra las ventanas. Algunos lloraban, otros apretaban pancartas con fuerza, y otros simplemente se marchaban, incapaces de entender lo que acababan de escuchar. ¿Cómo podía ser posible? Decían. ¿Dónde estaba la justicia? ¿Dónde estaba la lógica? Pero el juicio no fue una historia de certezas. Fue una historia de vacíos en el jurado. Días después, explicaría que simplemente no podían condenarla sin pruebas definitivas. No bastaban las emociones. No bastaban los indicios. En el sistema judicial, la duda razonable es una muralla insalvable. Uno de los miembros del jurado dijo, sabíamos que Casey probablemente sabía qué le pasó a su hija, pero no pudimos probar que ella la mató. Y la ley es clara. Sin pruebas, no hay condena. Casey Anthony fue liberada el 17 de julio de 2011, con crédito por el tiempo que ya había pasado en la cárcel. Salió de prisión durante la madrugada escoltada entre luces rojas y azules, perseguida por cámaras y sombras. Un silencio espeso la envolvía. Nadie sabía qué pensaba. Nadie sabía qué haría. La mujer más odiada de América, como muchos la llamaban, desapareció de la vista pública, como un fantasma que se desvanece entre los árboles. Pero Kaylee no desapareció en su rostro. Quedó inmortalizado en murales, en velas,
en pequeñas salas de ángel pintadas en las paredes de escuelas y parques. La rabia de un país entero se transformó en movimientos legales. Surgió la propuesta de la ley Caylee, una legislación que exigiría a los padres reportar la desaparición de sus hijos en un plazo determinado. Estados como Florida, Nueva Jersey y Oklahoma aprobaron medidas similares. Era una forma de preservar la memoria de Caylee, de asegurarse de que ninguna otra niña desapareciera en silencio durante un mes. Mientras tanto, Casey vivió entre las sombras. Cambió de domicilio varias veces. Evitó entrevistas, pero eventualmente su voz volvió. Años después, en un documental, habló por primera vez. Dijo que no mató a su hija, en que amaba a Caylee, que todavía vivía con el peso de su pérdida, pero también lanzó nuevas acusaciones, nuevas sugerencias de que su padre sabía más de lo que había dicho. George Anthony, por su parte, continuó negándolo todo, diciendo que su hija buscaba desviar la culpa en ella. Sí. El círculo se cerraba sobre sí mismo. La muerte de Caylee nunca fue explicada. Solo quedó una narrativa rota, una línea del tiempo incompleta. Sabemos que la niña fue vista por última vez con vida el 16 de junio de 2008. Sabemos que su madre no la reportó desaparecida hasta el 15 de julio. Sabemos que mintió. Ocultó en que durante ese mes vivió como si nada hubiera cambiado. Pero no sabemos cómo murió Caylee, ni por qué, ni quién fue responsable. Y quizás nunca lo sabremos. La historia de Caylee Anthony no es solo un caso judicial. Es una advertencia, un enigma que demuestra cómo la verdad puede diluirse entre pruebas frágiles y emociones intensas, cómo una sociedad entera puede volcar su furia en alguien, y aún así quedarse sin respuestas a veces. El misterio no reside en lo oculto, sino en lo evidente, en una niña que ya no juega, en una madre que no llora, en una justicia que no alcanzan hoy, al pasar por el lugar donde fueron hallados sus restos. El bosque ha vuelto a crecer, las hojas cubren el suelo, el musgo trepa las raíces, y el viento murmura entre las ramas, pero quien se detiene ahí, en silencio, puede sentirlo en un eco que no pertenece al bosque. Una presencia leve, como un suspiro contenido en Caylee, está allí, no en cuerpo, pero sí en memoria, en preguntas sin responder. En la conciencia colectiva, no sé si es Sissy. Sigue caminando por el mundo, como una figura rota, a veces visible, a veces no, a veces defendida, a veces condenada sin juicio. Su historia, como tantas otras, ha quedado atrapada entre el mito y la realidad, entre la verdad y la sospecha. Y el caso sigue abierto en la mente de millones, porque en el fondo, lo más inquietante de todo no es lo que se dijo, es lo que jamás se podrá comprobar en el verdadero crimen. Quizás es el silencio que desde aquel verano nunca dejó de hablar. El verdadero crimen quizás es el silencio que desde aquel verano nunca dejó de hablar. Ese silencio aún permanece, se desliza entre titulares olvidados, entre las ramas de aquel bosque donde descansaban los restos de Caylee, entre las miradas aún desconfiadas de quienes vivieron el juicio, lo observaron o lo sintieron como una herida personal. Y aunque el veredicto fue dictado y las leyes se modificaron, algo más profundo quedó sin resolver. Porque la justicia puede cerrar un caso, pero el misterio, cuando se enraiza en lo humano, nunca se extingue del todo. Casey Anthony salió de prisión protegida por una nube de flashes. Los helicópteros seguían su coche en la noche, como si huyera de una escena de crimen invisible. Pero ella no miraba atrás, nunca lo hizo. Se marchó del condado, se escondió durante meses, y cuando volvió a aparecer en la vida pública, lo hizo transformada. O eso decía: nueva identidad, nueva historia, nueva versión. Los medios la buscaron con desesperación. Querían respuestas, querían una confesión. Pero Casey, con su voz medida, con su nuevo rostro inexpresivo, ofrecía versiones rotas, fragmented, de una verdad personal que nadie más parecía compartir. Dijo que no mató a su hija, que no sabía cómo había muerto, que fue un accidente, que tenía miedo, que no podía hablar entonces, que todavía no puede hablar del todo. Y así, el círculo de misterio volvió a girar sobre sí mismo en entrevistas posteriores. Casey insinuó lo mismo que su abogado planteó durante el juicio, que su padre, George Anthony, tenía la llave. Taylor, que fue él quien le dijo que Caylee se había ahogado, que él la tomó en brazos aunque él la escondió, que ella simplemente obedeció. Por miedo, por hábito, por ese oscuro vínculo familiar que, según ella, estuvo marcado por el abuso, el silencio y la manipulación desde que era una niña. Pero George siempre negó aquellas palabras, y lo siguió haciendo. Su rostro también envejeció ante las cámaras, pero no por fama, por dolor. Un dolor que muchos interpretaron como genuino, otros como calculado. Lo cierto es que tras el juicio, su vida, y la de su esposa Cindy,
se convirtieron en una serie de ruinas emocionales. Las entrevistas eran tensas, llenas de contradicciones. Ella defendía a su hija. Él se desmoronaba en cada pregunta. Ambos vivían con la sombra de Kaylee rondando cada rincón de la casa, porque Kaylee no solo murió, se quedó flotando entre todos ellos como un recuerdo, como un espectro. La habitación de la niña, en la casa familiar, fue mantenida intacta. Durante meses su cuna, sus juguetes, sus dibujos en la pared. Todo allí, detenido, como si el tiempo se hubiera negado a seguir su curso. Como si Kaylee pudiera regresar en cualquier momento, pero no regresó. Nunca regresó. Y esa ausencia pesaba como una niebla que jamás se disipaba del todo. En los años siguientes, Casey trató de construir una vida. Hubo rumores de que abrió un negocio, que tenía un círculo cerrado de amistades, que aún vivía en Florida, bajo otro nombre, y que seguía siendo seguida, vigilada, espiada. Algunos la reconocían. La insultaban en público. Otros la defendían, diciendo que ya había pagado lo suficiente por sus errores, que la justicia había hablado. Q era culpable, pero en el fondo la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué le pasó realmente a Caylee Anthony? Nadie lo sabe con certeza. Las pruebas nunca fueron definitivas. Las versiones se contradicen. Los recuerdos se confunden. Algunos piensan que Caylee cayó en la piscina, que fue un accidente. Otros creen que fue drogada para dormir, y que Casey se pasó de la dosis. Algunos incluso sugieren que fue un descuido total, que murió mientras su madre salía de fiesta y nadie la cuidaba. Y están quienes creen en lo más oscuro, aunque Casey la mató con premeditación. Q planeó, que buscó cloroformo, que envolvió su rostro con cinta, que la arrojó como basura en el bosque, pero no hay forma de comprobarlo. Solo quedan huellas débiles, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre nieve y luego la nieve se hubiera derretido. El misterio creció tanto que cruzó la frontera de lo real. Surgieron documentales, libros, teorías de conspiración, hasta obras de ficción basadas en el caso. Algunas exploraban el posible abuso, otras el deterioro mental de Casey, otras su presunta frialdad emocional, su narcisismo. Pero todas, sin excepción, llegaban al mismo punto. No podían demostrar nada. Podían sugerir, podían contar, podían imaginar, pero no podían responder. Y en ese vacío, en esa imposibilidad de certeza, Caylee se convirtió en algo más, en una figura trágica, en una pregunta viva, en una representación de todos los niños que mueren sin explicación, que desaparecen sin justicia, que son recordados más por su muerte que por su vida en cada año. El aniversario de su hallazgo revive. El cos, en foros, en redes, en entrevistas viejas que resurgen. La gente y Scribe, nunca te olvidamos. Caylee, la justicia falló, pero la memoria no. En Casey sabe lo que pasó. Algún día hablará, pero ese día nunca llega, y probablemente nunca lo hará. El caso está cerrado en los tribunales, pero no en la conciencia colectiva. Casey Anthony es libre, pero lleva consigo una condena invisible en la del juicio público. No hay día en que su nombre no despierte una reacción. No hay entrevista suya que no despierte furia o confusión. Es un fantasma en vida, ni Caylee. Caylee es la niña que no tuvo voz, pero cuyo eco aún resuena. A veces, el mayor castigo no es la cárcel. A veces, el mayor castigo es ser el rostro de un crimen sin resolver, y así, la historia sigue viva. No porque busque justicia, sino porque nunca pudo entregarla. Y así, la historia sigue viva. No porque busque justicia, sino porque nunca pudo entregarla. Una historia que se resiste a morir, que respira aún entre líneas no escritas, entre las pausas que deja la prensa cuando se apaga la atención, entre las miradas que esquivan el tema, pero que no pueden olvidarlo. La muerte de Caylee Anthony dejó más que un cuerpo enterrado en el bosque. Dejó una herida que no cerró, una sospecha sin descanso, una pregunta que persigue a todos los que alguna vez la oyeron. ¿Qué pasó realmente? Casey Anthony sigue ahí, no como figura pública habitual, pero presente, en las sombras, en los susurros, en los rostros que se giran cuando alguien la reconoce, en los murmullos de los bares cuando su nombre aparece en un documental nuevo, o cuando alguien dice, ¿recuerdas a la mujer que salió libre tras matar a su hija? Y lo dicen así, con esa afirmación categórica, aunque legalmente sea inocente, pero la justicia legal y la justicia emocional rara vez caminan de la mano. Con los años, Casey ha intentado construir una narrativa. Ha hablado en entrevistas controladas, en entornos elegidos cuidadosamente, pero sus palabras no han sido redentoras. Son fragmentos, evasivas, justificaciones veladas. Dice que todavía tiene pesadillas, que a veces sueña con Caylee, que despierta con el corazón acelerado, como si hubiera olvidado algo vital, algo que solo recuerda al abrir los ojos y encontrarse sola. Asegura que no recuerda partes del día en que Caylee desapareció,
que hay vacíos en su memoria en que fue manipulada, que vivió bajo la opresión de secretos familiares oscuros. Pero las respuestas son borrosas. Siempre lo han sido en uno de esos raros momentos de sinceridad aparente. Dijo que cada vez que mira a un niño de la edad que tendría hoy Kaylee, siente que el mundo se detiene, que el aire se espesa, que el tiempo se rompe. Pero luego vuelve a callar, como si su vida fuese un rompecabezas que ella misma teme armar en el público. Por su parte, nunca la ha perdonado. Incluso ahora, en un mundo donde los escándalos surgen y desaparecen como olas, el caso Kaylee Anthony sigue siendo una grieta viva en la memoria colectiva. Porque no se trata solo del crimen, sino de la ausencia de respuestas. No se trata de sangre, sino de la negación de dolor, de la sonrisa de una madre cuando ya no había hija, de los 31 días de silencio, de las fiestas, de las mentiras, de lo que nunca encajó en la casa donde vivió Kaylee. Fue vendida. Algunos dicen que está maldita, otros simplemente no se atreven a habitarla. La habitación de la niña fue desmantelada en privado. Nadie quiso registrar ese momento. Nedicus testicos, solo los fantasmas quedaron allí, quietos, mirando desde el rincón donde alguna vez estuvo una cuna, una manta con Winnie the Pooh. Una voz pequeña que decía mamá. George y Cindy Anthony, los abuelos de Kaylee, intentaron seguir con sus vidas, aunque lo que los unía se resquebrajó en el proceso. Su matrimonio se desmoronó en medio de acusaciones cruzadas, entrevistas contradictorias y silencios aún más inquietantes que las palabras. A veces aparecían en televisión para defender a su hija. A veces lo hacían para dudar de ella, pero siempre se notaba que Kaylee era el centro del abismo. El nombre que no podían pronunciar sin quebrarse los vecinos aún recuerdan los días de búsqueda, cuando voluntarios caminaban por los pantanos, por los lotes baldíos, con fotos de Kaylee pegadas al pecho. Nadie quería creer que estaba muerta. Muchos, incluso después del hallazgo de los restos, se negaban a aceptarlo, como si aceptarlo fuera dar poder al monstruo invisible que se la llevó. Pero el monstruo, para muchos, ya tenía rostro. Y vivía entre ellos con el tiempo. Surgieron libros, relatos, personas que afirmaban conocer secretos, testigos que decían tener información nueva, pero ninguna prueba, ningún dato, ningún documento logró alterar lo esencial. Kaylee murió, nadie sabe cómo, y nadie fue castigado por ello. A veces, las preguntas pesan más que las respuestas. ¿Fue realmente un accidente? ¿Fue negligencia? ¿Fue intencional? ¿Fue encubrimiento? ¿Dónde estaba la línea entre lo que Casey sabía y lo que prefería no saber? ¿Quién mintió más? ¿Quién sabía la verdad y la ocultó? Los medios han intentado volver a entrevistarla muchas veces, pero Casey aparece y desaparece a su antojo. Vive como una sombra en una figura desdibujada, una mujer que, aunque libre, no ha podido borrar el estigma. En cada aparición, el pasado la persigue, y aunque dice estar en paz, sus palabras suenan como paredes vacías y frías, sin alma. Hoy, Kaylee tendría casi 20 años. Quizás estaría en la universidad, quizás tendría amigos, sueños, una vida normal, pero no está. Su presencia se siente solo en ausencia, en lo que pudo haber sido, en lo que le fue arrebatado antes de comprender el mundo. Hay quienes aún encienden velas por ella, en aniversarios, en días de silencio, en momentos donde la memoria se cuela entre las grietas del presente. Porque Kaylee no solo fue una niña asesinada, fue un símbolo de inocencia, de justicia incompleta. El misterio sigue. Ahí, no en los tribunales, no en los expedientes, sino en las miradas, en los recuerdos, en cada fotografía de aquella niña de ojos grandes y sonrisa traviesa, y en Casey Anthony, que camina aún bajo el peso invisible de una historia que jamás la dejará. Porque algunos crímenes no se castigan con años de prisión. Algunos crímenes, los más profundos, se pagan viviendo con ellos y con el silencio que nunca deja de hablar. El viento soplaba con suavidad entre los árboles del pequeño bosque, donde, años atrás, una bolsa negra había yacido semioculta bajo hojas secas y raíces viejas. Hoy, todo parecía en calma. Los pájaros cantaban como si el mundo nunca hubiera conocido el horror, como si el tiempo pudiera cubrirlo todo. Pero para quien se detenía en ese lugar con el alma en silencio, aún era posible sentirlo. Algo suspendido, invisible, inquebrantable, a una niña cuya voz fue apagada antes de tiempo, a una madre que nunca explicó, que nunca lloró con verdad, que nunca se perdió buscando a quien decía amarán, y un país entero, mirando el reflejo de su propia incertidumbre en el rostro de una justicia que no logró decir lo que el corazón pedía en el suelo. A la sombra de un roble envejecido, alguien había dejado una flor, una sola, blanca, limpia, sin tarjeta, sin nombre, como un símbolo de algo que aún dolía, de algo que no se olvidaba. Porque Kaylee Mary Anthony no fue solo un caso, fue un silencio que gritó más fuerte que cualquier palabra. Fue una herida sin cicatriz, fue una pregunta sin respuesta, y,
Aunque su voz se perdió en el tiempo, hay ecos que jamás se apagan, porque a veces los cuerpos mueren, pero los misterios viven para siempre.